El gobierno nacional fue experto en cuestionar la posesión de funcionarios sin experiencia y todo eso, y muchas cosas de gobiernos anteriores cuestionaban que la llegada de tal ministro, que no sé qué, a pesar de que los gobiernos anteriores tenían en sus ministerios a personas brillantes de gran calidad intelectual y pues obvio, como los tuvo al comenzar este gobierno, José Antonio Campos, Cecilia López Montaño, todos ellos excelentes ministros, pero eran muy buenos para un gobierno tan malo, entonces no les servía. Un ministro bueno no sirve en este gobierno, no le interesa, al presidente Petro no le interesa tener un ministro bueno. Pues bien, pero sumado a eso, a la conformación del gabinete, se cuestiona desde la unidad investigativa del periódico El Tiempo la contratación a dedo que se ha venido haciendo, es decir, los amigotes de los ministros son los que van a ocupar los cargos. Por ejemplo, los novios de los ministros son los que se llevan parte de la contratación, o en el caso de el presidente de Ecopetrol, su novio, su compañero sentimental, pues es beneficiado con una serie de contratos que están en la mira de los órganos de control. ¿Qué está pasando con la contratación a dedo que se está promoviendo desde el gobierno nacional? Esta nota a mí no me sorprende, esta información mejor no me sorprende, porque pues he sabido que en el gobierno Petro todo está pasando. Se ha revelado, o se ha conocido mejor, una investigación de la unidad investigativa de datos del diario El Tiempo, unidad de datos, que dice que en el año 2024, el 60% de la contratación del gobierno del señor Petro ha sido a dedocracia, sí, a dedo. Contraten allá con Perencejo, con Sutanejo, con Fulanejo. No hay ley 80, no, contraten con el que yo considero que toca darle ese billete para pagarle favores políticos. Por ejemplo, ¿cuáles entidades han tenido el destino de esa contratación? Por ejemplo, está la Agencia Nacional de Tierras, el DANE, el Instituto Nacional de Vías, el ICA, las organizaciones indígenas que abundan, el Ministerio de Minas y Energía, de ahí ha salido mucha contratación, y un sinfín de entidades, un sinfín. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la transparencia de la que hablaba tanto Petro? ¿Dónde está el cambio del que hablaba tanto Petro? Pues no existe, era simplemente el humo que él vendía para cautivar incautos y lograr votos. Dice la información que la adjudicación de contratos de manera directa se convirtió en un mecanismo recurrente para los organismos del Estado colombiano en el año 2024. Petro es el presidente. Esa investigación es de la unidad de datos del Tiempo, que encontró que cerca del 60% de los contratos suscritos por las entidades nacionales en lo que va del 2024 fueron adjudicados a dedo. Esto es, la investigación la publica la unidad de datos del Tiempo, está ahí, entren al diario El Tiempo y busquen unidad de datos y van a encontrar este asunto. Miles de contratos significaron una inversión de recursos públicos superior a 16 billones de pesos. Escandaloso. Lo particular es que en la gran mayoría de los casos documentados por el equipo investigativo de prensa, los acuerdos se hicieron de manera directa, casi 84.000 acuerdos, mientras que solo 973 acuerdos se efectuaron mediante licitaciones como manda la ley. ¿Ve? Por ejemplo, ya hablé de las entidades, el ICA, el DANE, que son las que están más nombradas en esa contratación. Aquí es donde se le cae todo el escaparate a Petro con su tan sonsonete del cambio. No hay cambio, al contrario, es más de lo mismo y peor que de lo mismo. Petro ha gobernado con los tradicionales partidos políticos colombianos, ha recurrido a la suciedad y el actuar de esos tradicionales partidos políticos. Ejemplo fácil, la UNGRD, el escándalo donde mediante maletinados llenos de plata
compraban de a miles de millones de pesos al presidente de la Cámara, al presidente del Senado, y se hacían las reuniones delictivas y criminales para robarse en la plata en la misma casa de Nariño, como lo dice la Fiscalía, ¿ve? Entonces, ¿cuál cambio? Pregunto yo. No existe ningún cambio. Hay ministros supuestamente involucrados, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, Bonilla, el ministro Ricardo Bonilla, el de Hacienda, el ministro de Salud, también Guillermo Jaramillo, Gloria Ramírez, la ministra del Trabajo. Se me va siempre el nombre de la monita Sandra Ortiz, la monita, la mensajera. Entonces, ahí está el cambio que ustedes querían, los que votaron por Petro como el transformador de este país, ¿no? Pero no pasó nada. Más corrupción es lo que ha habido, y así lo indicaría esta investigación del diario El Tiempo. Más del 60% de los contratos del Estado en el 2024 han sido a dedo. ¡Que viva el cambio!